Hola, vamos a continuar con la segunda parte de cómo funcionan los riñones y hoy vamos a ver el tema que quedó pendiente en la clase anterior, que es el mecanismo de autorregulación. ¿Te acuerdas que hablamos que el filtrado glomerular era la cantidad de líquido que salía por los capilares glomerulares hacia el sistema tubular y que en condiciones normales el filtrado glomerular tenía un valor de 125 mililitros por minuto? Ese es el valor del filtrado glomerular normal. Ok, este es la cantidad de líquido que está filtrando en un lapso de un minuto, pero si tú analizaras cuánto se filtra en un lapso de 24 horas, el filtrado glomerular tiene unas cifras demenciales y llega a filtrar 180 litros, fíjate bien, 180 litros en 24 horas. Ese es el valor del filtrado glomerular. O sea que se filtra un montón de líquido, ¿no? El 99.9% de todo lo que se filtra a lo largo del día es reabsorbido, porque si no, imagínate qué grandes volúmenes de orina tendríamos, pero nada más hacemos volúmenes de pipí de 1 litro a 2 litros, ¿no? Tomando una media de 1,5 litros. Ahora, te platiqué también que el volumen plasmático, es decir, el agua que está en la sangre, tiene un valor de 3.5 litros. Esta es la cantidad de agua que tenemos en la sangre, de plasma que tenemos en la sangre, ¿no? Porque está lleno de proteínas y cosas de estas. Ahora, fíjate lo que vamos a platicarte o vamos a plantearte ahora. En la clase anterior finalizamos diciéndote lo siguiente, que si tú tienes un filtrado glomerular diario de 180 litros, ¿sí me sigues? Que es lo que filtran los glomérulos al día, y lo divides entre 3.5 litros, que correspondería a tu volumen de plasma, te va a dar una relación de 51. Este 51 quiere decir que tu volumen plasmático necesita, si quieres verlo así, lavarse, pero en este caso sería filtrarse más de 50 veces al día para tener un volumen o un líquido plasmático óptimo. ¿Sí me explicó? Entonces, lo interesante es que si tú disminuyes el filtrado glomerular, por la causa que sea, se filtra menos líquido que se debe filtrar. Este volumen ya no será de 180 litros, disminuirá el volumen que se filtra a lo largo del día y entonces disminuye esta relación. Cuando no se filtra más de 50 veces tu líquido plasmático por día, tú tienes datos de falla renal. Fíjate, qué cosa más interesante. Eso lo habíamos hablado en la clase anterior. Y aparte, esos 180 litros que se están filtrando diariamente son reabsorbidos en el 99%. Si tú aumentas tu filtrado glomerular, por la causa que sea, ahora tendrías volúmenes filtrados, obviamente mucho más altos, y el sistema tubular ya no se daría abasto para reabsorber un mayor aporte de líquido que es filtrado por el glomérulo, de tal manera que el filtrado glomerular es una variable que debe permanecer relativamente constante, debe tener el valor de 125 mililitros por minuto. Lo más sorprendente sería lo siguiente: estudios han demostrado que el filtrado glomerular, fíjate bien, permanece constante independientemente de los valores de tu presión arterial media. Estos valores de presión arterial media que yo te estoy pintando acá, en este cuadrito anaranjado, corresponden a los valores de la presión arterial media de un tipo normotenso, de una persona que tiene la presión arterial normal. Aún dentro de los normotensos hay una gran población que manejan diferentes valores, sin embargo el filtrado glomerular no varía, ¿no? Y luego, la cuestión importante es que en los individuos hipertensos, por más cañona que sea la presión arterial, con lo cual se grafica o la severidad se ve en relación al incremento de la presión arterial media, el filtrado glomerular permanece constante. Es decir, que un hipertenso que esté bien amolado tiene el mismo filtrado glomerular que un normotenso. Entonces la pregunta o la cuestión importante es saber cuáles son los factores que hacen que el filtrado glomerular no varíe en condiciones normales. Porque las variaciones del filtrado glomerular obviamente se ligan a patología, ¿sí? Ahora, te voy a enseñar una cuestión muy importante. Vamos a considerar
Una persona con una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media que tiene. Entonces, en condiciones, yo te había platicado que existen diferentes fuerzas que meten y sacan líquido por los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Y hablamos mucho de muchas, ¿cómo se dice? De todas las fuerzas que están involucradas, que tú puedes ver en la primera entrega de estas pláticas, que sería la presión hidrostática capilar glomerular, que es una fuerza que saca líquido, la presión hidrostática de la fuerza de la cápsula de Bowman, una fuerza que mete líquido, y la presión coloidosmótica plasmática, que ejercen las proteínas, que constituye una fuerza que también mete líquido hacia el capilar glomerular. Eso ya no lo vamos a discutir porque pues, si no, no me va a dar chance de platicarte lo demás. Pero la cuestión importante es que la presión hidrostática capilar glomerular, es decir, la presión que tiene la sangre cuando entra el capilar glomerular, tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. Fíjate bien, un alto valor en condiciones normales. Y esa es una fuerza que saca líquido por los capilares glomerulares. ¿Sí? Ahora, aquí viene un detalle muy importante o una comparación que debe ser muy interesante. Siempre se aprende comparando. No hay otra manera de aprender. Entonces, acuérdate que la presión hidrostática de los capilares sistémicos dentro de nuestro organismo es una presión como de 20 milímetros de mercurio, entre 15 y 20 milímetros de mercurio, mientras que la presión hidrostática de los capilares de glomerulares es mucho mayor, es 3 veces mayor, 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué se debe que sea mayor la presión en los capilares glomerulares? Por una sencilla razón, porque el tono contráctil del arteriol aferente es mucho menor que el de los capilares sistémicos. Haz de cuenta que está más cerrada la llave en los capilares sistémicos, hay un tono contráctil importante y por lo tanto llega menos volumen de sangre al capilar. Si llega menos volumen de sangre, pues tu presión hidrostática es menor. Si tú abres la llave, entra más agua al sistema, entra más sangre y te aumenta la presión hidrostática capilar glomerular. Si estás de acuerdo en esto. Pero lo importante, fíjate la siguiente cuestión. Ahora, si tú tuvieras a un individuo con hipertensión, con una presión arterial media, bien amolada, ya vamos a ponerle de 110 milímetros de mercurio, 110 milímetros de mercurio, que correspondería a una presión de un hipertenso, tú observarías, y tú en teoría deberías considerar lo siguiente. Bueno, si el tono arteriolar permanece constante, entonces la presión hidrostática capilar debe incrementarse, debes tener un valor mayor de 60 milímetros de mercurio. Y esto implica que salga más líquido del que debe salir hacia la cápsula de Bowman y aumentes el filtrado glomerular. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces, el otro detalle, o la tercera situación que podríamos ver, imagínate una persona que tiene presiones arteriales medias como de 75, de 80 milímetros de mercurio, que es una presión arterial media padrísima, ¿no? Entre más baja tengas tu presión arterial media, más aumenta tu expectativa de vida. Eso luego lo vamos a platicar en la tercera entrega de los temas de presión arterial. Pero la idea, el punto importante, es que ahora tienes a un tipo que tiene una presión arterial media, vamos a considerar de 70 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio. Entonces, en condiciones normales, cuando tú tenías tu presión arterial media de 80 milímetros de mercurio, que consideramos lo normal, tú tenías una presión hidrostática capilar glomerular de 60 milímetros de mercurio. Pero ahora, en un individuo que tiene una presión arterial media mucho más baja, debe también disminuir la presión hidrostática capilar glomerular y por lo tanto el líquido que se filtra debe ser menor. Entonces, la pregunta o la cuestión importante sería: ¿por qué bueno, para esto deja de que te platique. Existen mecanismos que vamos a analizar ahorita que permiten que tengas un filtrado glomerular constante independientemente de los valores de tu presión arterial media, seas normotenso o seas hipertenso, y es lo que vamos a analizar ahora. Y te vamos a hablar del mecanismo de autorregulación renal. Fíjate la siguiente cuestión. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar estas cosas. Voy a borrar esto. Y te vamos a enseñar un detalle pues, que considero importante. Entonces, vamos a pintar esto. Fíjate bien, acuérdate un detalle muy importante.
Cuando tú tienes un aumento de la presión arterial, cuando tu presión arterial aumenta, ocurre esto. Vamos a pintar aquí una arteriola aferente. Esto sería una arteriola aferente. Vamos a poner aquí arteriola aferente, tu capilar glomerular, y esto sería tu arteriola eferente. Vamos a pintar aquí la arteriola eferente. El flujo de sangre viene para acá. Ajá. Entonces, un individuo normotenso con una presión arterial media tiene una presión hidrostática, vamos a poner presión hidrostática capilar glomerular, que tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí me explicó? Pero ahora imagínate en un individuo que tenga presiones arteriales elevadísimas, una presión arterial elevadísima. Lo que hace el sistema para evitar que aumente la presión hidrostática capilar glomerular y salga más líquido del filtrado glomerular es lo siguiente. Fíjate bien, en un individuo que está aumentada la presión arterial sistémica, que es hipertenso, la arteriola aferente se contrae. Y se contrae por una sencilla razón, porque entonces al cerrarse la llave entra menos líquido y la presión hidrostática capilar permanece en un valor que te permite un filtrado glomerular normal. ¿Sí me explicó? Aparte ocurre una dilatación de la arteriola eferente. O sea, es el juego de las dos arterias. Quiere decir que si tú tienes una persona con una presión arterial incrementada, una presión arterial sistémica elevada, lo que hace el sistema es contraer la arteriola aferente para que entre menos volumen de sangre y no te eleve tanto la presión hidrostática capilar glomerular. Y por el otro lado, dilata la arteriola eferente para que salga más rápido el líquido que esté ahí y no se incremente mucho la presión. ¿Sí le agarras la onda? Pero ahora, fíjate qué cosa más interesante. Cuando tú tienes individuos que tienen presiones arteriales bajas, lo que hace el sistema es dilatar la arteriola aferente para que la presión hidrostática capilar glomerular tenga un valor que te permita un filtrado glomerular padre, es decir, que llegue más líquido, más sangre, que fluya más sangre hacia el capilar glomerular, y esto te incrementa la presión en ese individuo que tiene baja presión arterial sistémica, y el filtrado permanezca constante. Y aparte ocurre lo contrario, hay una contracción de la arteriola eferente, lo cual te incrementa la presión en la cápsula de Bowman. ¿Sí me sigues? Ahora, lo que vamos a analizar en esta clase es cómo saben las arteriolas, tanto la aferente y la eferente, cuándo contraerse y relajarse en función de los valores de la presión del individuo. Ese es el famoso mecanismo de autorregulación renal. ¿Sí te queda claro? Bueno, vamos entonces a enseñarte varias cuestiones importantes. Hay un concepto, esto que te vamos a platicar es un concepto pues universal, que este mecanismo está determinado por la carga tubular de sodio, Pero antes de que te hable de la carga tubular de sodio, ¿qué te parece si te hablo primero de qué es la carga tubular? ¿A qué decimos los médicos? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de carga tubular? ¿Ah? Porque es la carga tubular de sodio el mecanismo que regula esto. Pero vamos a hablar en general de la carga tubular. Y entonces, ¿te acuerdas que en el proceso de filtración sale el líquido del capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman? No nada más sale agua, sino salen todas las moléculas que tienen un peso molecular menor de 6.000 Daltons. ¿Sí? Todas las moléculas, no importa su carga eléctrica, que sean menores de esto, pasan libremente por los capilares glomerulares y salen con el líquido. ¿Sí me explico? Es decir, que todos los iones pueden salir, el sodio, el calcio, el potasio, el cloro, el magnesio, lo que tú quieras. Puede salir la glucosa, pueden salir los aminoácidos, porque tienen pesos moleculares menores de 6.000 Daltons. Entonces, cuando yo hablo de carga tubular, me refiero a la cantidad de alguna de estas sustancias que atraviesan la membrana capilar glomerular hacia el sistema tubular en un minuto. Y vamos haciéndole un ejercicio de cómo se calcula la carga tubular, entendemos perfectamente el concepto.
Verá, te vamos a poner un ejemplo importante. ¿Cómo se calcula la carga tubular? ¿Cómo sé cuánto se filtra de algo en un individuo normal? Y entonces vamos a pintar aquí la siguiente sopa. Imagínate que tenemos a un paciente que tiene 100 miligramos de glucosa, vamos a poner que esto es glucosa, en un volumen de 100 mililitros. Y entonces tú quieres saber la carga tubular. ¿Cuánta glucosa se filtra en un minuto? Entonces, lo que es muy fácil. Si tú tienes 100 miligramos en un volumen de 100 mililitros y sabes que tu filtrado glomerular tiene un valor de 125 mililitros por minuto, pues haces una regla de 3 y esta regla de 3 queda así. X es igual a 100 miligramos, 100 miligramos que multiplica 125 mililitros, ¿sí me explicó? Vamos a poner la unidad, 125 mililitros por minuto, 125 mililitros por minuto, dividido entre 100 mililitros. Y cuando haces esa operación, X te va a salir que la carga tubular de glucosa es de 125 miligramos por minuto. Esto es lo que se filtra de glucosa en un paciente que tiene una concentración que consideramos glucémica de 100 miligramos de 100 mililitros de glucosa en el plasma. Si te queda clara la idea. Pero ahora, fíjate bien, nada más para puntualizar esto de la carga tubular, vamos a hacer otro ejemplo. ¿De cuánto será la carga tubular en un paciente que tiene una glucemia de 145 miligramos en un volumen de 100 mililitros? Y hacemos el mismo razonamiento. Este tipo es diabético, tiene una glicemia por arriba de lo normal, y entonces hacemos el mismo raciocinio. 145 miligramos de glucosa está en un volumen de 100 mililitros. Si el filtrado glomerular de mi paciente es de 125 mililitros por minuto, yo quiero saber cuánta glucosa hay en ese volumen de 125 mililitros de lo que se filtra en un minuto. Y entonces haces lo mismo, ¿no? 145 miligramos que multiplica 125 mililitros por minuto, dividido entre 100 mililitros. Y entonces te va a salir una carga tubular, que aquí ya la tenemos, que es de 181 miligramos por minuto. Entonces te pongo estos dos ejercicios para que te des cuenta de un detalle muy importante. A medida que se incrementa la concentración de algún soluto en plasma y que pueda filtrarse, va a aumentar forzosamente su carga tubular. Si la concentración de esa sustancia en plasma disminuye la carga tubular. ¿Sí te queda claro? Entonces estás aprendiendo algo muy importante, que la carga tubular de algún soluto que es filtrado por los glomérulos depende de su concentración plasmática. Sin embargo, hay otro detalle muy importante. La concentración plasmática no es el único factor que determina la carga tubular de un soluto. Déjate explico esto. Sí, vamos a borrar esto y te vamos a enseñar otro ejemplo de carga tubular. Ahora imagínate lo siguiente. Tienes un paciente euglicémico que tiene una glicemia en ayunas de 80 miligramos. Esto sería su glucosa en ayunas. De 80 miligramos en un volumen de 100 mililitros. ¿Sí está clara la idea? Entonces, ahora resulta que ese tipo tiene un problema renal y su filtrado glomerular no es de 125 mililitros por minuto, sino su filtrado glomerular es mucho menor. Su filtrado glomerular es de 100 mililitros por minuto. Es decir, están filtrando menos los glomérulos por algún defecto. Bueno, entonces cuando tú haces este análisis de la carga tubular, dices 80 miligramos en un volumen de 100 mililitros, lo vamos a dividir, o vamos a hacer la relación entre 100 mililitros por minuto, que sería el filtrado glomerular. ¿Se me explicó? Este sería el filtrado glomerular, un filtrado glomerular deficiente bajo. Y entonces, cuando haces la operación, te das cuenta de un detalle, que el filtrado glomerular, que la carga tubular de glucosa es de 80 miligramos por minuto. Entonces, con este ejemplo te pongo a colación algo muy interesante, que la carga tubular de cualquier sustancia que se filtra depende de dos parámetros. Obviamente su concentración en plasma, pero también del valor del filtrado glomerular.
Si el filtrado glomerular aumenta, la carga tubular de ese compuesto aumenta. Si el filtrado glomerular disminuye, obviamente se filtra menos cantidad de esa sustancia y tú tienes una carga tubular menor. Esto puede parecer una estupidez, pero resulta que es el valor de la carga tubular de sodio el factor que determina cómo se van a contraer o cómo se van a relajar las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar todas estas cosas. Esto ya no nos sirve, ya tenemos el concepto de la carga tubular y deja que te enseñe una cuestión muy importante. No vamos a hablar ahora del sistema tubular, eso lo vamos a ver en otra plática, pero apréndete una cosa, fíjate bien, el sodio se filtra, y en condiciones normales el 65% de toda la carga tubular de sodio, de todo el sodio que se filtra, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal ocurre la reabsorción del 65% de sodio. ¿Sí me explicó? Ahora, entonces el sodio viene por el asa de Henle y en el segmento grueso del asa de Henle se reabsorbe otro 25% de sodio. De tal manera que si tú sumas 65 más 25 te va a dar 90. Esto quiere decir que el 90% del sodio se ha reabsorbido perfectamente en esta región y solamente llega a la parte final del segmento grueso del asa de Henle el 10% del sodio que se ha filtrado. Eso es en condiciones normales y esta recolección del sodio no depende de hormonas, o sea, eso es en automático, ¿no? Juegues fútbol, vayas a misa, etcétera, etcétera. El sodio es reabsorbido en un 90% al final de su recorrido por el asa de Henle, ¿sí? Ahora, fíjate bien, en la clase anterior yo te dije que entre la unión del segmento grueso del asa de Henle y el inicio del túbulo contorneado distal hay una región que corresponde a unas células muy extrañas que forman una estructura tubular que se llama la mácula densa, la famosa mácula densa. La mácula densa es un anillo, es prácticamente una monocapa como de 20 células. Fíjate bien, nada más son 20 células epiteliales las que están en la mácula densa. Pero aquí te voy a poner un detalle muy importante en perspectiva. Tu sistema tubular, haz de cuenta que por aquí viene el segmento grueso del asa de Henle, aquí viene el segmento del asa de Henle. En el momento que el segmento grueso del asa de Henle finaliza, está la mácula densa, pero ahora ocurre algo muy importante. El segmento grueso del asa de Henle viene así y de repente se va para allá, en un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que aquí viene el segmento grueso del asa de Henle y de repente hace esto para acá y aquí ya empieza el túbulo contorneado proximal. Esto sería el túbulo contorneado proximal. ¿Sí me sigues? Ahora, esto es bien interesante, porque cuando nosotros vemos los libros de fisio, vemos la nefrona y la nefrona te la pintan así, pero esto nada más es un esquema muy chirulero que no tiene mucho que ver con la realidad. La neta del planeta, esto sería el capilar glomerular. Esto que estoy pintando sería la arteriola aferente y fíjate bien que estas cosas serían las fibras de músculo liso de la arteriola aferente. Entonces la arteriola aferente está en contacto con las células de la mácula densa. ¿Sí me siguen? O sea, abajo estaría el segmento grueso de la Henle y por aquí ya estaría el túbulo contorneado proximal. Y la arteriola eferente también está en contacto, fíjate bien, también está en contacto con las células de la mácula densa. ¿Sí te queda clara la idea? Y fíjate qué cosa más interesante, entre lo que es la estructura del capilar glomerular y el endotelio, hay unas células que se llaman yuxtaglomerulares. Hay células yuxtaglomerulares. También hay unas células que se llaman mesangiales, pero por cuestiones de simplicidad no te las estamos pintando acá. Ahorita vamos a hablar de las células mesangiales. Pero las células mesangiales, las células yuxtaglomerulares, la mácula densa, las fibras de músculo liso de la arteriola eferente,
y las células endoteliales de las arteriolas forman el famoso aparato yuxtaglomerular, que juega un papel muy importante en la producción de renina. Las células productoras de renina de nuestro sistema son las células yuxtaglomerulares. Estas son las células productoras de renina. ¿Sí te queda clara la idea? Esta es la famosa producción de renina. No vamos a hablar ahorita mucho de la renina, pero tienes que considerar esta situación. Ahora, te vamos a explicar cómo la carga tubular de sodio, o ese 10% de sodio que llega a la región de la mácula densa, determina cómo se contraen o cómo ocurre el tono de el contráctil de las arteriolas para mantener una presión hidrostática que te permita un filtrado glomerular constante de 125 mililitros por minuto. ¿Sí está clara la idea? Vamos a borrar tantito aquí el video y ahorita vamos a seguir platicándote de esto. Sale, pues entonces vamos a continuar con esto que les estoy diciendo y entonces sí, creo que hace rato por un lapsus pendejos porque está uno muy atrabancado, donde acaba el túbulo, el segmento grueso de la ADGL, está en la mácula densa y aquí sigue el túbulo contorneado distal. Estaba diciendo proximal, pero perdón, fue un error así muy tonto. Bueno, fíjate ahora la siguiente sopa. Habíamos dicho que la carga tubular de cualquier sustancia que pueda ser filtrada depende de la concentración de esa sustancia en el plasma y también del valor del filtrado glomerular. Vamos a considerar un filtrado glomerular normal y cuando tú haces esa relación para ver la carga tubular del sodio, cuando tienes esta concentración, que es la promedio, la de los libros, de 145 miligramos por litro, tú tienes una carga tubular de 18.12 miligramos por minuto, es decir, que se está filtrando esta cantidad de sodio en un lapso de un minuto. El 65% es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y el 25% en el segmento grueso de las ADGN, y de tal manera que nada más llega un 10% de todo el sodio a esta región, que equivale más o menos a una cantidad de 1.5 mil equivalentes. Ok, entonces imagínate que esto está ocurriendo, fíjate bien, en un individuo que está acostado. Vamos a poner aquí un individuo que está acostado, que está dormidito. Vamos a ponerle aquí sus ojos y ahora está ocurriendo esto. Aunque tú no lo creas, en el momento que el individuo se para, el valor de su presión arterial disminuye. Aunque tú no lo creas, disminuye. En el momento que estás acostado y te paras, el valor de la presión arterial disminuye. Tenemos unos mecanismos que permiten que el valor de la presión arterial se vuelva a tener el valor normal. Ese mecanismo estaría dado por los presorreceptores, que no vamos a analizar ahora, pero imagínate la siguiente cuestión. Este individuo que tenía esta carga tubular, o este valor de la carga tubular cuando estaba acostado, tenía una presión arterial de determinado valor. En el momento que se ha parado, momentáneamente baja la presión arterial. Esto nos pasa a todos, en condiciones normales, pero tú tienes mecanismos que te vuelven a poner el valor de la presión arterial en los valores normales, que no varíe. Sí, esos son los famosos mecanismos de los presorreceptores. Pero momentáneamente el valor de la presión arterial cae. ¿Por qué? Porque tienes el efecto de la fuerza de gravedad sobre la sangre que sube a tu cabeza, y eso te disminuye momentáneamente el valor de la presión arterial. Lo que hace el sistema es aumentar el tono de todas las arteriolas y esto te eleva la presión. Eso lo hacen los presorreceptores, de los cuales esperamos hablarte en una clase. Pero imagínate que este individuo que estaba acostado ahora disminuye momentáneamente el valor de la presión arterial. Como disminuye momentáneamente el valor de la presión arterial, ahora el filtrado glomerular disminuye. ¿Sí me sigues? Disminuye porque disminuye la presión hidrostática capilar glomerular momentáneamente. Y esto quiere decir que la cantidad de sodio que se está filtrando ahora es mucho menor. De tal manera que ahora la carga tubular que llega a esta región es menor que este valor. Fíjate bien, las células de la mácula densa tienen en su región apical unas estructuras que están sensando la cantidad de sodio que está llegando. Te las vamos a pintar. Esto pretende ser una célula epitelial de la mácula densa.
Y esto que estamos pintando son los sensores, los sensores de sodio, los sensores de sodio. Resulta que tenemos dos proteínas en la región apical de las células de la mácula densa que funcionan como sensores de sodio, Una de ellas sería el megatransportador, vamos a poner aquí megatransportador, así como se oye, megatransportador. Es un megatransportador que le da chance de pasar a un sodio, a un ion potasio y a 2 iones cloro. Todo esto entra por un solo boleto, por ese megatransportador. ¿Sí me explicó? Y también esto sería uno de los sensores del megatransportador, y el otro sería un intercambiador, fíjate bien, un intercambiador hidrógeno-sodio. Tienes un intercambiador hidrógeno-sodio. A final de cuentas entra el sodio al interior de la célula y sale un hidrógeno, por eso es un intercambiador. Pero el detalle es que si disminuye la carga tubular, porque en este caso disminuye el filtrado glomerular a pesar de que tu concentración de sodio es normal, ocurre un fenómeno muy interesante, fíjate bien, Si la cantidad de sodio que arriba a la mácula densa, si llega menos sodio a la mácula densa, obviamente entra menos sodio al interior de la célula. ¿Sí me explicó? Bueno, el chiste es que los iones de sodio generan una capa de solvatación muy importante alrededor de ellas. Son como esas personas o esas chavas que siempre están rodeados por un montón de perros, ¿no? ¿Sí me explicó? Forman una capa de solvatación. Y con el sodio pasa exactamente lo mismo. El problema es que si tú disminuyes la carga tubular de sodio, porque momentáneamente bajó el filtrado glomerular, porque cambiaste de posición de acostado a parado, ingresa menos sodio al interior de la célula, y como el sodio arrastra un montón de moléculas de agua, aunque tú no lo creas, disminuye momentáneamente el volumen de la célula de la mácula densa. Estos cambios de volumen son de femtolitros, pero existen aparatos enzimáticos que detectan esos cambios de volumen. Y entonces, dentro de la célula epitelial, cuando ingresa menos sodio, cuando la cantidad de sodio que está ingresando es menor, se activan varios mecanismos intracelulares. Y dentro de estos se activa una cosa que es una proteína, que es la MAP quinasa P38. Muy importante la MAP quinasa P38. Ahorita te vamos a decir por qué. Porque esta proteína que está en el interior de las células está ligada al citoesqueleto de la célula. Entonces, cuando disminuye el volumen de la célula, se activa la MAP quinasa. ¿Qué es lo que hace que se active la MAP quinasa dentro de las células? ¿Cómo se llama? De la mácula densa. Bueno, pues activa una enzima que se llama la oxidonitricosintasa. ¿Sí me explicó? Y aparte activa a una enzima muy importante que se llama la COX, la ciclooxigenasa tipo 2. Son dos enzimas que se activan. ¿Qué es lo que da como resultado esto? Que las células, fíjate bien, las células de la mácula densa están produciendo óxido nítrico, vamos a ponerlo aquí, el famoso óxido nítrico, el óxido nítrico, y a una prostaglandina que es la prostaglandina E2, Estas dos sustancias que se están produciendo en las células, ¿cómo se llama?, de la mácula densa, cuando disminuye la carga tubular de sodio, juegan un papel importante, porque tanto la prostaglandina E2 como el óxido nítrico van a producir la dilatación de las arteriolas aferentes, van a dilatar el tono arterial, van a aumentar el calibre de la arteriola aferente, y esto implica que el volumen de líquido que ingresa hacia el capilar glomerular es mucho mayor, y esto te restablece un filtrado glomerular normal. ¿Sí me explicó? Porque acuérdate que disminuye el filtrado glomerular por el cambio de presión, cuando un individuo pasa de estado parado a acostado. Si le agarras la onda, entonces tienes un efecto muy importante, porque tienes una dilatación a través de la producción de prostaglandina E2 y del óxido nítrico. O sea, el cambio de volumen de la célula activa enzimas
que son las que producen óxido nítrico y que producen prostaglandinas, en concreto la prostaglandina E2. ¿Sí te queda clara la idea? Ahora, te voy a enseñar otra cosa muy interesante o muy llamativa. Vamos a borrar esto, vamos a borrar este dibujo. Y fíjate bien lo siguiente. En las fibras de músculo liso, para que una fibra de músculo liso se contraiga, vamos a pintar aquí esto que sería la cabeza de miosina de una fibra de músculo liso. Entonces, para que haya contracción en las fibras de músculo liso, la cabeza de miosina necesita estar fosforilada. Cuando está fosforilada, ocurre la contracción, la famosa contracción de las fibras de músculo liso. Muy bien. Entonces, te estoy platicando que la producción de óxido nítrico y de prostaglandina E2 producen dilatación. ¿Pero por qué la producen? Porque resulta que la prostaglandina, fíjate bien, la prostaglandina E2 liberada por las células de la mácula densa va a activar receptores que se llaman receptores EP2, como un presente debajo que teníamos, iniciales, EP2, y otro receptor que se llama receptor EP4. Son dos tipos de receptores metabotrópicos. Estos dos receptores metabotrópicos están ligados a la activación de una GS. Se activa una GS, una proteína GS. Y cuando tú activas una proteína GS, tú te acuerdas que se producen finalmente altos niveles de AMP cíclico. El mecanismo de traducción, pues no lo voy a platicar mucho ahorita, pero se produce esto a nivel intracelular cuando se activan los receptores EP2 y EP4. Este AMP cíclico va a activar a una enzima que se llama proteinquinasa A, como tú sabes que ocurre en la activación de receptores metabotrópicos ligados a una proteína G estimulante o GES. ¿Sí? Bueno, ahora fíjate bien, existen en las fibras de músculo liso una enzima que se llama sinasa de la cadena ligera de miosina. Y la sinasa de la cadena ligera de miosina es la enzima responsable de fosforilar a la cabeza de miosina. Cuando es fosforilada ocurre la contracción. ¿Sí me explicó? Este mecanismo de fosforilación de la cabeza de la miosina debes tenerlo siempre como médico en tu cabezota, porque una de las características de la mayor parte de los dolores abdominales es que son dolores tipo cólico. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienes un retortijón famoso que te dicen los pacientes, el dolor, y luego tienes una relajación, y luego vuelve el retortijón. Ese es el famoso dolor tipo cólico, ¿no? Que es intermitente. Bueno, pues el dolor ocurre porque las fibras de músculo liso se contraen en exceso en el tubo digestivo, en el intestino delgado, y esta contracción hace que el peritoneo visceral se estire y eso te produce dolor, porque las terminaciones libres del peritoneo las terminaciones libres se encuentran en el peritoneo visceral, que recubre a las vísceras. Entonces cuando tú los estiras, tú sientes dolor, y el dolor dura durante la fosforilación de la cabeza de miosina. Se desfosforila, se quita el dolor, se vuelve a fosforilar, te vuelve a doler. Las fibras de músculo liso de las arteriolas obedecen también a estos mismos principios, y entonces cuando están fosforiladas ocurre la contracción. La enzima responsable de la fosforilación de las cabezas de miosina en las fibras de músculo liso se llama sinasa de cadena ligera de miosina. Bueno, fíjate qué cosa más interesante. Entonces lo que hace la proteinquinasa es fosforilar a la sinasa de la cadena ligera de miosina. Pero esto es una muy mala competidora, porque a ella le gusta fosforilar para producir la contracción, ¿no? Fosforilar a la cabeza de miosina. Pero cuando es fosforilada, compadre, ¿qué crees? Se inhibe y dice ya no juego y deja de fosforilar. Entonces se inactiva la sinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Y qué crees? La cabeza de miosina ya no se fosforila y ocurre la relajación. Por eso la prostaglandina E2, que activa estos receptores en las fibras de la arteriola aferente, produce dilatación. Pero aparte, el famoso óxido nítrico, fíjate bien, el óxido nítrico que se está produciendo en las células de la mácula densa es un gas que atraviesa las membranas plasmáticas de las células. No necesita receptores en las membranas plasmáticas.
y el óxido nítrico entra a las fibras del músculo liso de las arteriolas. Y adentro de las arteriolas existe una enzima que se llama guanilato ciclasa. Esa guanilato ciclasa es activada por el óxido nítrico producido por las células de la mácula densa. Y lo que hace la guanilato ciclasa es hidrolizar un GTP y convertirlo en GMP cíclico. Bueno, el GMP cíclico activa una proteína quinasa, ¿sí me explicó? Dependiente de GMP cíclico, vamos a poner una proteína quinasa G. Y la proteína quinasa G fosforila en otras regiones a la sinasa de la cadena ligera de miosina y la inhibe. ¿Sí te queda claro? Y produce la relajación. Es por eso que estas sustancias, cuando disminuye la carga tubular de sodio, se activan y producen la dilatación de la arteriola aferente. ¿Cómo la ves? Ese es el famoso mecanismo que te produce la relajación de las fibras las fibras musculares de la arteriola aferente, y eso te permite que entre un mayor volumen adentro del capilar glomerular y te aumente la presión hidrostática. Pero fíjate qué cosa más interesante. Vamos a borrar todo esto. Espero que estés entendiendo a este detalle, el mecanismo de autorregulación. Este es el famoso mecanismo de autorregulación, ¿no? Entonces vamos a borrar todo, vamos a quitar todo esto, y vamos a pintarte la siguiente cuestión. Entonces, fíjate bien, vamos a pintar aquí nuestra arteriola aferente, nuestro capilar glomerular, y esto que está aquí sería la arteriola eferente. ¿Sí me explico? Pues arteriola aferente, arteriola eferente. Y aquí vamos a poner a las células de la mácula densa. Vamos a pintar aquí a las células de la mácula densa. Y estas células de la mácula densa, cuando disminuye el filtrado glomerular, fíjate bien, liberan óxido nítrico y liberan la famosa prostaglandina E2. ¿Sí me explico? Que produce relajación de la arteriola aferente. Relajación de la arteriola aferente. Vamos a poner aquí arteriola aferente. ¿Sí me siguen? Ok, ¿cuál es la finalidad? Pues que si está disminuyendo el filtrado glomerular, necesito incrementarlo, aumentando la cantidad de sangre que ingresa al capilar para que se eleve la presión y aumente el filtrado glomerular, la presión en el capilar glomerular. Pero ¿qué crees? Yo te había hablado que hay unas células que se llaman células granulares o juxtaglomerulares. Vamos a aplicarlas aquí. Estas son las células granulares, vamos a ponerles nombre, células granulares. Y entonces hay una cosa impresionante. Estas células granulares también tienen receptores, fíjate bien, receptores EP2, ¿sí me explicó? Y receptores EP4, receptores EP2 y EP4. Entonces, la prostaglandina E2 producidas por las células de la mácula densa activa a los receptores EP2 y EP4 de las células juxtaglomerulares. ¿Sí me explicó? ¿Y qué crees que ocurre? En el momento que se activan esos receptores de las células granulares, estas liberan un montón de renina. Ahí está, se liberan chorreros de renina hacia la circulación sistémica. Y lo demás es historia pop, porque fíjate bien lo que va a hacer la renina. La renina, en el sistema de renina-angiotensina, el paso limitante de todo el sistema es la producción de renina. Si se libera mucha renina, vas a producir mucha angiotensina 2. Si hay poca renina, se produce poca angiotensina 2. ¿Tú te acuerdas que la renina actúa sobre una globulina producida por el hígado, que se llama el angiotensinógeno? Que de esto algún día les vamos a platicar en una clase, el angiotensinógeno. Ahí está el famoso angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno es hidrolizado por la angiotensina y te va a dar un péptido de 10 aminoácidos. Vamos a ponerlo aquí. Y se va a llamar angiotensina 1. La angiotensina 1. Este tiene 10 aminoácidos, pero no tiene un efecto biológico importante. Esta angiotensina 1, que es producto de la degradación del angiotensinógeno por la renina, al pasar por las células endoteliales de la circulación capilar pulmonar, existe una enzima que se llama la ECA, la famosa enzima ECA. Esta clase no es de la
ECA ni de este sistema, pero me sirve para puntualizarte esto. Y la angiotensina 1, en contacto con la ECA, que está en el endotelio de sus capilares, el pulmón, se va a convertir en la famosa angiotensina 1. Fíjate, vamos a apuntar aquí. Y se convierte en la angiotensina 1. La angiotensina 2, por ejemplo. Esta angiotensina 2, por interacción de la ECA, va a jugar un papel muy importante, porque fíjate bien, ¿qué es lo que te estoy platicando? Bueno, hay una dilatación de la arteriola aferente para que aumente el filtrado glomerular. ¿Sí me explicó? Producida por el óxido nítrico y la prostaglandina, producen relajación. Pero la angiotensina 2 tiene un efecto bien cañón, porque resulta que hay receptores, fíjate bien, hay receptores que se llaman receptores para angiotensina tipo 2, receptores para angiotensina tipo 1, que se ubican en la membrana de las fibras del músculo liso de la arteriola eferente. Y entonces, cuando se produce la angiotensina 2, o que hay mucha angiotensina 2, las fibras del músculo liso de la arteriola eferente se contraen. ¿Sí me explicó? Aumenta el tono contráctil. Entonces, fíjate bien, la disminución de la carga tubular de sodio produce dos fenómenos. Una relajación importante o de una disminución del tono de las arteriolas aferentes, y otra que sería el efecto contrario, una contracción de la arteriola eferente. Esto te aumenta de manera considerable la presión hidrostática capilar glomerular, y esto te restablece el filtrado glomerular. Ahora aumenta el filtrado glomerular y llega a una cantidad de sodio normal a la mácula densa, y todos estos mecanismos se dejan de producir porque se ha restablecido el, ¿cómo se dice? El filtrado glomerular de manera normal, y así se regula esto. Esta regulación ocurre cuando disminuye momentáneamente el valor de la presión arterial. ¿Sí me sigues? O sea, de la presión arterial sistémica. Ahora, fíjate la siguiente cuestión, vamos a borrar esto. Y cuando aumenta la carga tubular de sodio, fíjate bien, cuando se incrementa la carga tubular de sodio, cuando aumentas la carga tubular de sodio, vamos a poner aquí aumento de la carga tubular de sodio. ¿Por qué se puede incrementar la carga tubular de sodio? Por dos cosas. Uno, que aumente la concentración de sodio en plasma. ¿Sí me sigues? Y la otra, que aumente el filtrado glomerular, que aumente el valor del filtrado glomerular. Y esto te va a dar un incremento, Ay, el pinche COVID, ¿no? Ay, perdón. Bueno, te va debe incrementar la carga tubular de sodio. ¿Cuál sería el ejemplo? Estás parado, tienes una presión arterial de determinado valor, presión arterial normal. En el momento que te acuestas, porque ya te vas a dormir, la falta del efecto de la fuerza de gravedad hace que la presión arterial suba en tus arterias momentáneamente. Y cuando sube momentáneamente el valor de la presión arterial, va a aumentar la carga tubular de sodio. ¿Sí me explicó? Porque estás aumentando la presión hidrostática capilar glomerular. Ese incremento, ahora fíjate bien, este incremento, vamos a apuntar aquí a las células de la mácula densa. Este incremento que tenemos aquí, ahora, el sodio que llega a las células de la mácula densa, hace otra serie de efectos. Ahora, el ingreso de sodio a las células de la mácula densa genera dos cuestiones importantes: que las células de la mácula densa liberen adenosina, fíjate bien, liberan adenosina. Y esta adenosina, que se está liberando porque está aumentando la carga, porque aumentó momentáneamente la carga tubular de sodio, va a jugar un papel muy importante, porque la adenosina que se está liberando va a contraer, fíjate bien, va a contraer, ¿sí me sigues? Va a contraer a las fibras del músculo liso de la arteriola aferente. ¿Por qué lo hace o por qué ocurre la contracción de la arteriola aferente? Pues por un detalle muy importante, porque resulta que la adenosina activa, fíjate bien, activa receptores, vamos a poner receptores para adenosina, que se llaman receptores para adenosina A1. Y estos receptores para adenosina
están ligados a una activación de la GEI, o sea, el receptor A1 es un receptor metabotrópico que activa a la, ¿cómo se llama? A una proteína GEI. ¿Qué es lo que pasa ahora? Fíjate bien, vamos a borrar este detalle y vamos a poner esto en perspectiva. Entonces, cuando tú estás activando a una GEI, lo que estás haciendo es disminuir la producción de adenilciclasa. Y esa disminución de la producción de adenilciclasa está inhibiendo ¿cómo se le dice? Es que llegó una persona. Bueno, está inhibiendo la adenilciclasa, está inhibiendo la producción de AMP cíclico. Entonces, cuando se inhibe la producción de AMP cíclico, perdón, tuve que interrumpir de manera también muy precipitada esto, pero bueno, estaba comentando entonces el efecto de la adenosina y vamos a volvernos a poner mejor de otra manera, más padre, ¿no? Entonces, fíjate bien, vamos a pintar de este lado el receptor metabotrópico, que sería el receptor para prostaglandina E2. ¿Sí? Y de este lado vamos a poner el receptor para adenosina A1. Este receptor para prostaglandina PG2 está ligado a una GES, mientras que este receptor para adenosina A1 está ligado a una GEI. Y en medio tenemos una enzima que se llama la adenililciclasa. Esto que te estoy pintando sería la membrana plasmática. Y esto sería la adenilciclasa. Entonces, tú te acuerdas que las proteínas GS activan a la adenilciclasa, mientras que las proteínas G la inhiben. Cuando tú activas a la adenilciclasa, tú hidrolizas al ATP y produces AMP cíclico. A este AMP cíclico se le pega a la proteínquinasa A y esta fosforilaba a la sinasa de la cadena ligera de miosina y tenía un efecto inhibitorio. ¿Sí? Ahí está muy bien. Entonces tienes una vía que facilita, toda esta vía facilita la relajación. Pero fíjate bien, cuando tú activas a un receptor A1, cuando la adenosina se produce y activa el receptor A1, tú activas a la GEI y la GEI tiene un efecto inhibitorio sobre la adenilciclasa, de tal manera que los niveles de AMP cíclico disminuyen y ya no se fosforila la sinasa de la cadena ligera y que ocurre la contracción. Bueno, entonces estos mecanismos que yo te estoy platicando pues son los responsables del fenómeno de autorregulación de las que te permite un filtrado glomerular constante, ¿sí? Ahora, hay consideraciones muy importantes en la práctica clínica. Siempre tienes que cuestionarte mucho si vas a usar un antiinflamatorio no esteroideo en un paciente renópata, porque bloqueas la actividad de la COX-2. Y si bloqueas la actividad de la COX-2, dejas de producir prostaglandinas. ¿Sí me explico? Entre ellas la prostaglandina 2. Y del otro lado, también tienes que cuestionarte en un renópata el uso de inhibidores de la ECA o antagonistas de los receptores AT1, porque modificas el fenómeno de autorregulación. Son cuestiones que siempre como clínico tienes que tener en tu cabezota. Ahora, te voy a enseñar un detalle muy importante para acabar la idea de esta clase. Y la idea sería esto que te vamos a platicar. En la primera clase te dije que la irrigación del riñón es muy extraña, porque nosotros vimos que teníamos un sistema de 2 capilares conectados en serie. Esto sería la arteriola aferente, esto sería el capilar glomerular, que es el capilar funcional del riñón, capilar glomerular. Y de este lado vamos a pintar a la arteriola eferente. ¿Sí me explico? Y entonces aquí ocurre el fenómeno de filtración glomerular que hemos estado detallando en estas clases, pero acuérdate de una cuestión muy importante,
Del arteriola eferente viene o se da origen al capilar peritubular, Y el capilar peritubular es el responsable de la irrigación nutricia del parénquima pulmonar. Entonces son dos capilares conectados en serie. Bueno, fíjate la siguiente cuestión. Aquí tenemos las células yuxtaglomerulares productoras de renina, las células yuxtaglomerulares. Vamos a aplicar aquí a las células yuxtaglomerulares. Y nunca debes de perder de vista esto. Resulta que las células yuxtaglomerulares tienen una inervación simpática muy importante. Es decir, hay terminales del sistema nervioso autónomo simpático que liberan noradrenalina en las células de la mácula densa, en concreto en las células yuxtaglomerulares, y estas células tienen una alta expresión de receptores beta 1. ¿Sí? Entonces, quiero que observes este detalle. Cuando tú tienes un paciente en estado de choque, cae la presión arterial por la causa que sea, lo que hace el sistema es retener los líquidos y se echan a andar mecanismos que suprimen ¿cómo se llama? El proceso de filtración. En un estado de choque tú tienes una descarga elevadísima de catecolaminas durante el estado de choque, y si tienes una sobreactivación de los receptores beta 1 yuxtaglomerulares. Estos receptores beta 1 yuxtaglomerulares te van a secretar toneladas de renina, ¿sí? Esa renina que se está liberando te va a producir también un montón de angiotensina 2. Y lo que hace la angiotensina 2 es hacer un efecto importante sobre el tono, aumenta el tono contractil de las arteriolas eferentes. Esto ocurre durante el choque. ¿Cuál es el problema grave? Dice, bueno, pero ¿por qué el sistema está produciendo mucha angiotensina 2, está activando receptores AT1 que están en la arteriola eferente? Pero esto me debe incrementar la presión hidrostática de filtración y se debe filtrar más líquido. Estoy perdiendo líquido. Esto sería una estupidez, sería totalmente paradójico, pero no. La contracción de la arteriola eferente es tal que se incrementa mucho la presión hidrostática capilar inicialmente, la presión hidrostática capilar glomerular. ¿Y qué crees? Sale tanto líquido que aumenta de manera considerable la presión coloidosmótica plasmática. Es decir, se concentran las proteínas de manera bien tremenda dentro del capilar glomerular, y este aumento de la presión hidrostática capilar literalmente suspende el proceso de filtración. Es tan alta la presión hidrostática coloidosmótica plasmática por la concentración de proteínas que, a pesar de que tú tengas una presión hidrostática alta, la presión coloidosmótica plasmática la vence y impide el proceso de filtración. El problema grave es que cierras la tubería y dejas sin irrigación al sistema nutricio del parénquima pulmonar. Por eso los individuos que tienen estado de choque ocurre la necrosis tubular, insuficiencia renal aguda, muy común. Espero que estas pláticas te sirvan mucho y nos vemos en la próxima entrega, y que sean buenos días estos. Estemos bien todos.